Queridos amigos papayos, mi muy amable auditorio, el hecho de transitar en la actualidad por nuestras calles queretanas, de ver la inmensa cantidad de vehículos que circulan a diario, los problemas que se empiezan a presentar en algunas partes de la ciudad, nos hace ver hacia el pasado y recordar cómo se inició el vehículo de motor aquí en Querétaro. La mitad del siglo XIX, Querétaro era cubierto por tranvías de mulitas. Estos tranvías, los primeros que hubo fueron con rumbo a la Cañada y con rumbo del pueblito. Pasó tiempo y después tuvo la concesión el señor Bernabé Loyola y ya fueron los vehículos de motor. Estos vehículos de motor también cubrieron gran parte de la ciudad y hay fotos donde todavía se ven en la calle de Madero, en 5 de Mayo, las vías de aquellos tranvías. Pero se comentaba de que a principio del siglo pasado, del siglo XX, empezaron a llegar los primeros vehículos. Estos vehículos, desde luego, causaron conmoción en Querétaro, eran muy ruidosos, y cuando circulaban por las calles era frecuente que las bestias que tiraban aquellos carretones que estaban en pleno centro de la ciudad, pues tuvieran algunos problemas, se espantaran. El abuelo nos platicaba que él tuvo un vehículo Overland Willys. Este vehículo, desde luego convertible, muy de la época, con sus rines de madera, que hacía que el abuelo desde el viernes, cuando decidía sacar el domingo su automóvil, empezara a humedecer los rines de madera para que el vehículo no rechinase cuando circulaba por las empedradas calles de Querétaro. Era muy pequeño, era muy pequeño Querétaro, pero ya había varios vehículos. Uno de ellos lo tenía el señor Isita, que fue de los primeros que manejaron estos vehículos aquí en Querétaro, y pronto la familia Bandera tenía otro. Hay algunas fotos románticas donde vemos un viejo vehículo subiendo las escaleras de la capilla del Cerro de las Campanas. Se decía que había sido una apuesta que habían hecho algunos amigos, entre ellos el que manejaba, el que tripulaba el carro que estaba tratando de subir los escalones, era el señorito, así lo manejaban, el señorito Bandera. Se ignora si lograron su cometido, que era llegar hasta la puerta de la capilla, pero nos dejaron esta romántica foto que circula por ahí todavía en las fotos antiguas de Querétaro. Fue pasando el tiempo y empezaron a llegar ya en la época de los años 20 los vehículos Ford, cuando esta marca se masificó y empezaron a hacer los vehículos en serie, empezaron a llegar aquí a Querétaro, pero se conservaban algunos, se decía, y nos tocó recabar algunos testimonios de que en algunas de las haciendas, en una de San Juan del Río, permaneció un carro que llegó por barco, llegó de Europa, al parecer de Inglaterra, y el dueño nunca lo pudo echar a andar. Quedó ahí para, pues como recuerdo, como un recuerdo que se ignora qué pasó, si lo restauraron, si ahora como tienen un valor muy alto, lograron ponerlo a circular. Se decía que ante cada carro que llegaba se tenía que tener un mecánico, a pesar de que los motores eran muy simples, siempre había fallas por las impurezas del combustible, por las fallas eléctricas, porque eran de crán. Se les daba en la parte frontal, abajo del radiador, se introducía el famoso crán para poderlos poner en funcionamiento. Fue evolucionando Querétaro, se hicieron más frecuentes los vehículos, empezaron a llegar muchos y ya hubo gente que trabajaba sobre todo en aquellos sitios de automóviles donde no había taxis como ahora. Estaban en lugares ya exprofeso, que era el sitio Santa Clara, el sitio Corregidora y frente al templo de San Francisco. Para las bodas
se utilizaban los vehículos para los entierros, los sepelios, los vehículos de sitio. Estos vehículos de sitio dieron un servicio durante mucho tiempo y tenían la característica de que no tenían un color específico, sino tal como salían de la agencia, así lo seguían utilizando. El primer semáforo, ya cuando la afluencia de vehículos fue mucha, estuvo instalado en el cruce de la calle de Juárez con Madero, en conocido almacén en la Ciudad de México. Ahí fue el primer semáforo. Y poco a poco fueron desapareciendo aquellos banquillos donde se subía el agente de tránsito para dar las indicaciones de circulación. Hubo una temporada en que un director de tránsito llamado Miguel Domínguez, dueño de una conocida transportadora, se le ocurrió, manejando su Plymouth azul de los años 50, a finales de los 50, al parecer era 57, él circulaba por nuestras calles a 10 kilómetros por hora en una especie de operación carrusel, para que nadie rebasase la velocidad permitida dentro de la ciudad de Querétaro. El día de hoy vemos cómo han proliferado los vehículos automotores. Hay nuevas vialidades que en ocasiones en un corto tiempo son rebasadas y pues siguen llegando cantidad de vehículos de la gente que procede de otros estados. Es impresionante el conocer que son más de 500,000 vehículos emplacados en Querétaro, más los que circulan con placas de otros estados. Ha cambiado mucho nuestro Querétaro, se ha modernizado, desde luego aquella ciudad trazada para carretas, que era el centro histórico de nuestra ciudad, pues ya resulta insuficiente. Hay que actuar con mucha responsabilidad, tanto gobierno como ciudadanos, para contribuir para que este Querétaro no sea rebasado y que cada día no tengamos ya tantos problemas para circular en lo que era nuestra tranquila ciudad. Al recordar esto, pues hacemos un homenaje a los primeros automovilistas, aquellos que se subían a un vehículo sin saber todavía que era un instrumento muy peligroso, decían los primeros. Recordemos con entusiasmo, con orgullo, aquellas personas como los Bandera, el señor Isita, y desde luego mi abuelo, que nos platicó muchas anécdotas. Quiero con esto dejar esta aportación de ver cómo Querétaro se ha transformado. Y hasta la próxima, mis queridos amigos papayos, mi amable auditorio, un fuerte abrazo.